A ver, entre 1975 y 1980, Chile se transformó en una especie de laboratorio para uno de los experimentos económicos más radicales que se hayan visto. Fue un periodo de cambios brutales, diseñado para rehacer la economía del país desde cero. Hoy vamos a meternos de lleno a desglosar cómo fue que ocurrió esta famosa terapia de shock. Para entender esta revolución económica, vamos a seguir un camino de 5 paradas. Primero, el shock político que permitió todo esto. Después, veremos cómo se echaron abajo los muros comerciales y cómo se cambiaron todas las reglas del juego a nivel interno. Luego, analizaremos el increíble boom de las exportaciones y para terminar, veremos qué había detrás de toda esa euforia, las semillas de la crisis que ya estaban creciendo. Todo arranca en 1975. El general Augusto Pinochet asume formalmente la presidencia. Y ojo, que esto no fue un simple cambio de título, para nada. En la práctica significó que todo el poder se concentró en una sola persona. Y eso justamente creó el escenario perfecto para meter a la fuerza reformas económicas que hasta ese momento eran impensables. Y aquí es donde el análisis se pone, bastante polémico. La fuente plantea una idea central que es muy provocadora, que estas reformas, con los tremendos costos sociales que tuvieron, habrían generado tanta resistencia que probablemente solo se podían imponer con un régimen autoritario. Una paradoja total, la libertad económica llegando de la mano de una dictadura. Ok, ¿y quiénes estaban detrás de todo este plan? Pues un grupo que se hizo famoso, los Chicago Boys. Eran economistas chilenos, muchos con posgrados en la Universidad de Chicago, que tenían una fe casi ciega, digamos, en las ideas del libre mercado. O sea, que el Estado se metiera a lo menos posible y que las empresas tuvieran libertad total. Ellos fueron el cerebro de toda esta transformación. Bueno, vamos a la acción. La primera gran movida, y quizá la de mayor impacto, fue echar abajo los muros que mantenían a Chile aislado del resto del mundo. Y el primer ladrillo que sacaron fue el de los impuestos altísimos que se cobraban a todo lo que venía de afuera. La velocidad del cambio fue increíble. Para que se hagan una idea, en apenas 4 años Chile pasó de ser una de las economías más cerradas y protegidas del mundo a ser una de las más abiertas. El impuesto promedio a las importaciones, lo que se conoce como arancel, se fue al piso, de casi un 45% a un mísero 10%. Una locura. Claro, esta nueva filosofía de puertas abiertas chocó de frente con los vecinos de Chile en el Pacto Andino. Ese bloque de países creía en todo lo contrario, en proteger sus industrias con impuestos altos. Eran como el agua y el aceite, dos visiones que no podían convivir. Así que Chile dijo, bueno, con permiso, nosotros seguimos por nuestro lado. Y en 1976 se salió del pacto. Y así para mediados del 79, listo, misión cumplida. Chile tenía un impuesto parejo del 10% para casi todo lo que se importara. Esto en esa época era algo radicalmente abierto. El mensaje al mundo era clarísimo. Chile ya no se iba a esconder, ahora salía a competir. El muro comercial se había venido abajo. Ok, ya habían abierto las fronteras. Pero eso era solo la mitad del trabajo. La revolución también tenía que pasar puertas adentro. Había que cambiar los cimientos de la economía chilena. Y las medidas para eso fueron igual de drásticas. La receta tenía 4 ingredientes principales. Primero, un apretón de cinturón brutal al gasto del gobierno. Segundo, un sistema de impuestos totalmente nuevo, con el IVA como protagonista. Tercero, vender un montón de empresas que eran del Estado. Y cuarto, y este fue un cambio gigantesco, crear un sistema de pensiones privado y nuevo, las famosas AFP, donde cada uno ahorra para su propia jubilación. Y funcionó todo este ajuste, pues los números hablan por sí solos. En 1979, por primera vez en décadas, al gobierno le entró más plata de la que gastó, o sea, tuvo superávit. Esto era clave, porque la gran obsesión de la época era bajar la inflación, y se creía que el culpable número 1 era el gasto descontrolado del Estado. Con la casa ordenada por dentro y las puertas abiertas al mundo, la economía chilena, despertó. Y vaya que despertó. Los resultados no tardaron en llegar y el país se metió de lleno en una fase de crecimiento increíble, la que algunos llamaron el milagro chileno. Es que el cambio fue brutal. De verdad. Fue como pasar de caminar a volar en un jet. En los años 60, las exportaciones de Chile crecían a paso de tortuga, apenas un 3.6% al año. Después de la apertura, ¡pum!, esa cifra se disparó a un promedio del 17.1% anual. Las exportaciones simplemente explotaron. Pero ojo, no era solo vender más de lo mismo. El gran cambio fue que empezamos a vender de todo.
Chile siempre fue el país del cobre. Si al cobre le iba mal, a todos nos iba mal. El 80% de lo que vendíamos era cobre. Y de repente bajó a menos de la mitad. Empezaron a aparecer con fuerza la fruta, el vino, el pescado. El país se diversificó. Un caso de libro fue el de la industria forestal. De repente, con las nuevas reglas del juego, plantar pino se volvió un negociazo. La superficie plantada casi se duplicó en solo 5 años. ¡Una barbaridad! Y ahí se plantó, literalmente, la semilla de lo que hoy es una de las industrias más potentes de Chile. Y, claro, la suma de todo esto, el boom de las exportaciones, las nuevas industrias, se tradujo en que la economía entera creció como no lo había hecho en décadas. Después de una recesión durísima en el 75, el país empezó a crecer a tasas de casi el 8% anual. Se sentía una ola de optimismo, de euforia, que no se recordaba. Este tremendo boom económico desató una verdadera fiesta, una euforia colectiva. La sensación era que la prosperidad por fin había llegado y era para quedarse. Pero ya sabemos cómo son estas cosas. Como una burbuja que se infla demasiado, debajo de todo ese brillo se estaban escondiendo los problemas que muy pronto iban a provocar una caída terrible. De repente, todo el mundo se sentía más rico. La gente hablaba de acciones en la bolsa, las calles se llenaron de autos importados, había que comprar el televisor a color. Las grúas de construcción estaban por todas partes. El aire que se respiraba era de «ahora sí que despegamos». Pero acá estaba la trampa. El pequeño gran detalle. El nivel de vida subía, sí, pero subía mucho más rápido que los sueldos. ¿Y cómo es eso posible? Fácil. La gente y el país entero estaba gastando más plata de la que realmente ganaba. La pregunta del millón entonces es, si no era solo con los sueldos, ¿de dónde salía toda esa plata para la fiesta? La respuesta es simple y peligrosa. Deuda. Mucho crédito. Llovía plata desde el extranjero. Créditos súper baratos. Y para rematarla, el gobierno tomó una decisión que, según el análisis, fue fatal. Congeló el precio del dólar. ¿Qué pasó? Que de repente comprar cosas de afuera era una ganga, y endeudarse en dólares parecía no tener ningún riesgo. Era literalmente una bomba de tiempo. Y así, esta transformación económica tan profunda, que sin duda modernizó a Chile y lo abrió al mundo, al mismo tiempo estaba construyendo su propia trampa. La euforia de esos años, alimentada por reformas audaces, pero también por mucha deuda y una política cambiaria muy arriesgada, tenía fecha de vencimiento. Y como bien lo advierte la fuente, ese final, lamentablemente, iba a ser trágico.